¿Cómo están? ¿Quién tiene hambre? Oigan, como yo soy el que más se tarda aquí compartiendo, ya Pepe encontró la forma de hacer que predique más rápido y es predicar cuando hay comida. Así puedo avanzar más. Pero no, Pepe preguntaba la semana pasada qué era lo más loco que habíamos escuchado. Y hoy quiero preguntarles a ustedes hoy qué es lo más distorsionado que han escuchado. ¿Qué es lo más extraño en ese sentido? Es decir, ¿cómo es que pasó esto o en qué momento sucedió aquello? Yo no sé si han llegado a casa de alguien y han visto cosas que fueron creadas para algo, pero las ocupamos para cosas totalmente diferentes. O quizá han visto esos videos donde alguien está tratando de reparar algo con objetos que no son para reparar eso. Y termina todo en un caos y en una catástrofe, ¿no? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Quién se ha subido a una cubeta para tratar de alcanzar algo? ¿Quién se ha subido a una silla con rueditas para tratar de alcanzar algo? Parece absurdo, ¿verdad? Parece algo distorsionado, pero se hace continuamente. De hecho, si ustedes van al área de urgencias, hay cosas que pasan ahí que uno ve y uno dice, ¿cómo pasó eso? ¿En qué momento? ¿Vieron lo último de este año? Creo que fue un niño que se tragó un muñeco de la rosca. No sé si lo vieron. Tuvieron que meterlo al quirófano para poderle extraer el muñeco. Entonces fue una locura. Pero constantemente estamos en ese proceso y justamente lo que nos ha enseñado Pepe a través de esta serie es ver esa caminadora o esa bicicleta fija llena de ropa. Parece algo distorsionado, pero se nos empieza a hacer normal, se nos empieza a hacer como que así debería de ser, ¿no? Quien llega a alguna casa y ve algo así, dice, pues es que es normal. Eso es lo que normalmente le pasa a las caminadoras. De hecho, Jonathan me estaba diciendo, porque yo buscando imágenes para poderles traer esto, me dice, oye, ¿por qué no usas la inteligencia artificial para que te saque la imagen? Y tardé un montón, porque la inteligencia artificial sí es un poquito inteligente, me di cuenta, porque cada vez que le pedía que quería una imagen con una bicicleta fija, con ropa encima, me preguntaba, ¿por qué? Como diciendo, ¿quién hace eso? Y no traje las imágenes que me trató de dar, pero era la bicicleta y arriba un tendedero con ropa. Les decía, es que esto es lo normal. Yo no sé por qué hacen estas cosas. Creo que si en los próximos días se daña la inteligencia artificial es porque le estamos pidiendo cosas así de distorsionadas y de raras, pero al final ya me pudo entender y me dio esa imagen. Pero así estamos constantemente usando cosas que no son diseñadas para algo y las ocupamos para otras cosas. De hecho, por eso los mexicanos tenemos ese título de que somos bien ingeniosos, de que para todo le encontramos. Hace tiempo tuve la oportunidad de ir a tomar unas fotografías a un negocio de un amigo y yo me quedé sorprendido, esto es en Florida, porque yo había visto talleres aquí en México. Nunca me había metido a un taller en Estados Unidos hasta ese momento. Su taller es de reparación de autos, casi siempre llegan autos exóticos, autos lujosos, pero yo ver cómo los técnicos estaban trabajando decía, esto es una locura. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo usan tantas cosas para hacer cosas que son tan sencillas? O sea, no es posible. Y entonces llegó un día, pusieron unos aparatos que era para que ellos no tuvieran ni que agacharse. Y cada vez metían más cosas para que se esforzaran menos y todo lo hicieran bien. Y yo me les quedaba viendo y decía, wow, en México, esto que están haciendo dos personas, ya lo hubiera hecho una persona y lo hubiera hecho hace horas,
ya hubiera terminado. Para colmo, tienen que abrir el piso para poner una de esas máquinas que miden los autos para ver que estén milimétricamente bien ajustados. Y cuando están abriendo eso, ¿saben cuánto tiempo tardaron esas personas en abrir esa fosa básicamente que tenían que hacer? Tardaron 3 semanas. Había unos puertorriqueños ahí y me decían, oye, estos locos gringos, ¿por qué no avanzan? Pero era literal que llevaban un montón de aparatos para hacer. Y cuando me acerco a preguntarle a este gringo, oye, ¿por qué tardan tanto haciendo eso? ¿Por qué si tienen todos esos aparatos? ¿Por qué? Digo, allá en México, una persona con un pico y una pala ya lo hubiera hecho en medio día. Y él me dice, pero ¿cuándo has visto a un americano que esté sufriendo por dolores de espalda? Y me quedé pensando y dije, es cierto. A veces hasta nosotros mismos nos sobreexigimos y acabamos dañándonos, ¿no? Acabamos sufriendo las consecuencias tarde o temprano. Digo, este es un ejemplo en cuestiones técnicas porque sé que hay otros excesos por allá que no voy a entrar en ese tema, pero así estamos en la vida y tenemos un gran problema. Y estaba platicando con Pepe sobre Efesios, estábamos compartiendo hace unas semanas, Efesios 2, de hecho creo que Efesios 2 del 1 al 10, que es lo que vamos a platicar hoy, es un gran resumen de lo que ocurre en nuestras vidas constantemente, porque tenemos un grave problema y ese problema enorme que tenemos es que tenemos una idea distorsionada de quiénes somos. ¿Quién se ha sentido culpable aquí? Que dice uno, yo no puedo ni acercarme a Dios por lo que acabo de hacer. ¿Quién cuando se les invita, oigan, ¿quién quiere servir? Lo primero que viene a la mente es decir, pero es que yo no soy digno para servir en la iglesia. No soy una persona adecuada para estar en comunidad. ¿Quién ha pensado alguna vez que los que se paran aquí al frente o están sirviendo en algún área de comunidad son perfectos? A lo mejor dicen, no, yo nunca lo he pensado, pero se han dicho, ay, mira lo que anda haciendo, mira lo que anda diciendo, porque piensas que tienen que ser perfectos. Y todo eso va creando esa idea distorsionada de nosotros y por eso nos vemos como esa bicicleta que puso Checus hace un momento llena de ropa. Se alcanza a ver un poco la bicicleta, pero de hecho si lo ven de más lejos no sabemos ni qué parece eso, ¿verdad? Porque estamos distorsionados en lo que verdaderamente somos. Y ese es un grave problema que tenemos hoy en día. Y por eso Efesios nos ayuda a solucionar este problema y a encontrar eso. Pepe nos invitaba la semana pasada a dejar de hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Hoy vamos a dejar de pensar cosas que Dios no quiere que pensemos, pero que están ahí constantemente dando vueltas en nuestra cabeza. Los que tengan su Biblia, si no, acá nos pueden seguir. En Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires. En algunas versiones dice que obedecían al diablo, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a lo malo, los deseos de nuestro cuerpo, nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser ¿qué? Castigados por Dios como todos los demás. Y aquí se vuelve interesante porque ese es el problema que teníamos antes de venir y conocer a Cristo, ¿no es cierto? Entonces decíamos, no, es que sí, tiene razón, yo he estado actuando mal,
creo que tengo que arrepentirme, creo que tengo que cambiar. Pero cuando empiezo una vida en comunidad, de pronto escucho cosas que yo todavía sigo siendo eso. Es que todavía estás mal, todavía no eres un verdadero hijo de Dios, todavía eres indigno. Y empezamos a escuchar todo ese tipo de cosas, y más hoy en día que las redes sociales están plagadas de información, y mucha desinformación es incorrecta. Recientemente escuchaba a un sacerdote, y me dio risa porque creo que eran pocos cristianos que estaban contestando en ese video, pero el sacerdote decía, es que todos se basan en la Biblia. Todos, los protestantes, los testigos de Jehová, los mormones, incluso los ateos se basan en la Biblia. Pero nosotros somos únicos porque nuestro catecismo, nuestra tradición está por encima de la palabra de Dios. Era un sacerdote el que estaba diciendo eso, ya no era un sacerdote nuevo, era un sacerdote ya de edad. Yo dije, ya está experimentado el Señor, no sé qué le habrán echado al agua bendita que tomó, o ese vino de consagrar, algo le pusieron, pero los mismos católicos le estaban respondiendo, como diciendo, oye, y ese tipo de cosas que escuchamos constantemente son las que nos hacen tener una idea distorsionada de lo que verdaderamente somos. Porque una vez nos ponen la etiqueta de ser cristianos, creemos que no vamos a fallar nunca, que vamos a ser perfectos, que el pecado nos hace los mandados. Y empezamos a escuchar por los dos lados este tipo de cosas, y nuestra identidad se distorsiona por completo. Y aquí en esta parte de Efesios dice que estábamos muertos en nuestros propios pecados. ¿Alguien se ha encontrado algún animal muerto en su casa? ¿O ha pasado cerca de un animal muerto? ¿Han visto esos? Oigan, había imágenes horribles de ratas muertas. Esa fue la más decente que encontré, para no asustar a nadie. Yo sé que algunos tienen fobias a este tipo de animalitos, pero eso huele mal. Es un olor que pica, ¿no es cierto? Uno siente esa picazón y uno dice, aquí algo se murió. Y de hecho con insectos más pequeños. El otro día en la oficina había un olor raro, extraño, y decíamos, pues ¿qué se murió aquí? Y buscamos y por todos lados no encontramos, y estuvimos varios días con ese olor, hasta que cuando desapareció el olor nos dimos cuenta que una de esas lagartijitas, una cuijita estaba en la ventana, pero justo en el filo, y no se veía. Y huelen, yo creo que más fuerte que una rata, huelen feo. Y ese olor es horrible. Imagínense ahora, cuando la Biblia dice que estábamos muertos, no era algo agradable, no era algo así como que, pues estaban muertos porque... Imagínense el olor que despedíamos en esa muerte espiritual. No es algo agradable para nadie. Y nosotros insistimos en seguir ahí. Seguimos insistiendo en que deberíamos de seguir en ese punto en el que estamos en putrefacción constantemente, con la forma en que pensamos sobre nosotros y sobre otros. Así que tenemos que empezar a cambiar eso. No solamente ver a las personas que están afuera y decir, es que ellos están muertos en sus pecados, yo peco diferente, por eso apesto diferente. Tenemos que entender que Dios cambió eso en nosotros. Si ustedes ven ahí, dice que esto es algo que nosotros antes era como nos comportábamos, era lo que antes hacíamos, era como antes Dios nos veía. Pero hay una solución, y esto es lo importante. La solución a ese problema ya la tenemos, la hemos experimentado, pero se nos olvida. Pues yo quiero invitarlos a que lean
Efesios 2:10, del 1 al 10, constantemente, de vez en cuando, pero síganlo haciendo. Hace poco escuchaba la entrevista de alguien que le preguntaba cómo había logrado volverse tan experto en esa área, esa persona, lo estaban entrevistando, y él dijo, yo tomé un libro que hablaba sobre esto, cómo manejar este sistema, y lo leí por 5 años. Sí, leía otras cosas y todo, pero ese me enfoqué a leerlo por 5 años, y eso me llevó a entender cómo funcionaba esto, y me he vuelto experto, y todo el mundo me contrata porque yo soy el que más sabe cómo funciona esto. Entonces, si no queremos que se nos olvide, hay que estar lo que haciendo constantemente. En el grupo de hoy, Sergio nos compartía, leí la Biblia toda completa, pero sentí como que no pasó mucho, como que ya la leí, ya, fue un logro, ya puedo decir que ya leí completa, pero como que no, por eso lo estamos que, él decía, la sigo leyendo, sigo ahí, ¿no? Muchos dicen, ya la leí y ahí me quedo. Yo los invito a que sigan viendo todo esto porque cada vez Dios te habla de maneras diferentes. Entonces la solución, voy a leerlo rapidito para que lo podamos tener concentrado. Dice, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. ¿No es cierto? ¿Quién ha creído todavía que Dios está detrás de una nube esperando a que falles para lanzarte su ira, para castigarte? ¿A quién le ha pasado algo malo y dice, Dios, seguro es porque hice algo que me estás castigando? Seguro que son pensamientos que nos vienen constantemente. Hay momentos en los que pasan situaciones en mi vida y me siento a platicar con Dios y le digo, Dios, vamos a hablar claro aquí. ¿Qué te hice? ¿Por qué estoy pasando esto? Nos llevábamos bien. Todo era felicidad y de pronto todo cambia. Todo se pone turbio. Entonces dice, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar con Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dice ahí, gracias a tu comportamiento intachable. Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto con Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó, ¿la qué? La salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Y a mí me gusta esto, me encanta, porque está diciendo Dios, te he dado todo y no te he pedido nada a cambio. ¿Será maravilloso eso? ¿Será un motivo para alegrarnos, para descansar y decir, Dios, me has quitado un peso de encima? Porque yo creía que tenía que comportarme correctamente, yo creía que tenía que orar 20 horas al día para que entonces tú me escucharas, tenía que pasar ayunos largos y prolongados para que tu misericordia viniera a mi vida. Señor, yo creí que tenía que leerte la Biblia todos los días y estar en todo lo que pudiera estar. Y Efesios dice que no se trata de eso. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que esas cosas no sirven para nada. No sirven para mi salvación. Pero una vez que yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, yo tengo el deseo de platicar con quién.
Cuando yo veo su amor y su misericordia y que a pesar de todo lo que he hecho y lo que todavía no hago, pero voy a hacer en el futuro, Él me ama, díganme si no voy a tener ganas de reunirme con gente que entiende lo mismo que yo. Ya no es porque me voy a ganar algo. Saben, una vez estuve en la iglesia y creo que se los he contado donde el pastor preguntó, ¿cuántos de ustedes vendrían el próximo domingo si yo les enseño que no existe el infierno? 90% de la iglesia levantó la mano, hasta la esposa del pastor levantó la mano. Porque ya no había un motivo en lo que ellos habían entendido distorsionadamente que era el amor de Dios. Yo no vengo aquí para ganarme algo, yo vengo aquí porque Dios me lo ha dado todo. No hay nada más que Él me pueda dar. Saben, hay gente allá afuera que no asiste a un lugar así y lo entienden más que muchos de nosotros. Ellos dicen, es cierto, ¿para qué le pido a Dios? Ay, Señor, mándame un taxi, porque ya va a empezar a llover. Ellos dicen, ¿para qué le pido a Dios un taxi si hay personas que necesitan de Él más que yo? Ojo, no estoy diciendo que esté mal pedirle un taxi a Dios. ¿Quién lo ha hecho? Sean sinceros, ¿quién le ha dicho a Dios? Ya llevo aquí tanto tiempo, bueno, antes de que existieran estas apps, ¿verdad? Pero estamos constantemente entendiendo mal lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios hizo todo en la cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar. Mi comportamiento no está siendo cambiado porque Dios me vaya a dar algo, sino que mi comportamiento cambia porque Dios me ha dado todo. Esa es la gran diferencia. Esa es la motivación más grande. Y yo sé que muchos allá afuera hablan y motivan a la gente a través del miedo. Te vas a ir al infierno si no cambias. Dios te va a castigar si no haces aquello. Dios va a hacer contigo, mira a tus hijos cómo están por cómo tú eres. Y te meten ese miedo constantemente y al final tú no ves a Dios como ese Padre amoroso que habla la Biblia, sino que lo ves como ese personaje castigador. Y distorsionas. Y entonces, ¿se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo el enemigo con ellos? Distorsionó su manera de ver su realidad. Llegó, les dijo, si ustedes comen de este fruto, van a llegar a ser como Dios. Se distorsionaron y lo primero que hicieron, después de comer de ese fruto, fue darse cuenta que estaban desnudos y se empezaron a poner ¿qué? Hojas para tapar su desnudez. Y se escondieron. Dios ya los había visto todo el tiempo. Y ellos empezaron a distorsionar su realidad y empezaron a cubrir todas sus faltas que ellos entendían. Decían, no, espera, deja taparlo aquí, Entonces, déjame dar dinero porque hice esto malo. Déjame ayudar aquí para que mis hijos no les pase nada. Y entonces estamos en esa constante de situaciones. Pero miren este pequeño resumen de lo que acabamos de leer, porque ahí está todo. Si quieren tomarle una foto, si quieren después, cuando les enviemos el video, ahí lo pueden ver. Dios nos sacó de ese estado de inutilidad. Estábamos muertos, no había utilidad en nosotros. Dios nos sacó de ahí y nos hace diferentes. Nos empieza a ver de una manera diferente. Y lo mejor es que no es por lo que nosotros podamos hacer. Si yo te pregunto, ¿qué te hace ser un buen hijo de Dios? Estoy seguro que algunos van a decir, pues es que yo sí, no fallo los domingos, yo estoy ahí sirviendo en esto, yo predico, yo diezmo, yo esto. Y empezamos a sacar todas nuestras obras, creyendo que eso es el cristianismo.
Pero el cristianismo es entender que Cristo murió por nosotros y nos hizo nuevos y nos dio vida. Y el resto de cosas son una consecuencia de lo que Él ya hizo en nosotros. Porque estoy seguro que cuando ustedes platican con alguien y ese alguien les dice, pero yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, no engaño a mi esposa, cuido a mis hijos, soy el padre más amoroso. Lo primero que ustedes dicen, no, pero espérate, es que no se trata de ser buena persona, se trata de que aceptes a Cristo en tu corazón, que entiendas esa realidad. Pero ya cuando estamos acá, ya nos volvemos igual. Oye, ¿por qué tú sí y él no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Es que yo sí oro. Es que yo sí estoy haciendo mis labores y estoy haciendo... Y esa es la gran diferencia. Por eso, familia, tenemos que empezar a ver a cada uno de nosotros y pararnos en el espejo y vernos como Dios nos ve. ¿Quieren saber cómo Dios nos ve? Efesios 2:10 nos dice cómo es que Dios nos ve. Y esto es increíble. En algunas versiones dice hechura suya, aquí ya nos da lo que significa ser hechura suya. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Esto me encanta, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y ahí vuelvo al punto, tus buenas obras ni siquiera son tuyas. Dios ya las había preparado para que tú solamente fluyeras ahí, caminaras por eso. Pero escucha, eres una obra maestra. Eres lo top de lo top que Dios pudo. Él creó todo. Pero la obra maestra, ¿quién es? Dile al que está a tu lado, soy una obra maestra. A veces no parece, pero soy una obra maestra. Hace tiempo les conté una historia y quizá algunos ya ni la recuerdan, pero era un gran pintor que se encontró con un momento en el que no tenía inspiración. Él decía, no me inspiro, tengo que hacer algo, no encuentro inspiración, y se asomó a su ventana y vio a un borracho tirado ahí al lado de un poste. Y él lo empezó a ver y dijo, ese borracho como que me está inspirando a hacer algo. Puso todas sus pinturas, estaba listo para pintar, hizo el poste, la calle, y ve al borracho y dice, ¿sabes qué? Pobre hombre, yo no sé qué habrá pasado en su vida. Y entonces, en lugar de pintarlo así, tirado, todo sucio, maloliente, lo pone de pie, lo peina, lo viste bien, y en lugar de una botella en la mano, le pone un portafolio. Y termina el cuadro y se veía un cuadro bastante bonito, pero era una persona totalmente diferente al que se veía en la calle. Aquel hombre fue y le dice al borracho, oye, te invito a mi casa. Él quería que viera ese cuadro, porque se había inspirado en él. Le dice, te invito a mi casa para que comas. El borracho pues le contesta mal, lo corre, le dice, déjame en paz, que no ves que estoy descansando. Y él sigue insistiendo hasta que el borracho dice, ok, si voy a tu casa, me como una sopa caliente, ¿me dejas en paz? Sí. Llegó, se sentó, le sirvió su sopa. Aquel borracho empezó a comer esa sopa con bastante gusto y el pintor como que daba vuelta acerca de la obra para que pues el borracho pudiera verlo. Cuando logra llamar su atención, aquel borracho se levanta y empieza a ver ese cuadro y dice, oye, esa es la esquina. Y empieza a notar que había cierta similitud entre el personaje que estaba en el cuadro y él.
Pero él decía, pero es que yo no soy así. Y estaba sorprendido, le dice, oye, ¿por qué dibujaste esto? Aquel hombre le dice, es que no tenía inspiración, me asomé a la ventana y te vi. Dice, pero es que ese no soy yo. Y aquel pintor le dice, sí, yo sé que parece que no eres tú, pero sí eres tú. La cuestión es que yo te veo diferente. El borracho, sorprendido por esa obra, le dice al pintor, pintor, si tú me ves así, yo quiero verme así. Si tú me estás viendo diferente a como realmente soy, yo quiero verme así. Ya me cansé de estar de esta manera. Y eso es justamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ha pintado una obra maestra. Y nosotros seguimos viéndonos como borrachos tirados en el piso. Cuando Dios dice, no, yo no te veo así. Miren, obras maestras como esta, no sé si la conocen, ¿sí? ¿Saben cómo se llama? La Mona Lisa, ¿no? O como esa famosa Noche Estrellada de Van Gogh. Y miren esta me encantó, porque a veces nos vemos así, ¿verdad? Nos reímos, se ve chistoso, ¿no es cierto? Pero también es una obra maestra. Y eso es interesante, pueden buscar al autor, se llama Botero, es colombiano ese hombre y ha hecho bastantes esculturas así, los dibuja gorditos. Espero que no me vayan a poner cosas por poner una figura ahí gordita. Y así es como estamos constantemente siendo vistos por Dios como una obra de arte. Pero nosotros insistimos en seguir haciendo cosas que no van con nosotros. Y cuando empezamos a entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pasamos de eso a esto, a lo que realmente es, para lo que sirve, para lo que funciona. Y yo sé que a veces nos desesperamos porque nos podemos subir a una bicicleta y pedalear por media hora, bajar, pesarnos, y en lugar de pesar menos, pesamos más. Decimos, esto no sirve. Y puede pasar una semana y no ves ningún cambio. Pero si tú sigues usando la bicicleta para lo que es, tarde o temprano vas a empezar a notar esos cambios. Si tú llevas años viniendo a comunidad, dices, sigo siendo el mismo, no he cambiado, soy la misma persona. Parece que si pudieras regresarte y ver así como una película, te vas a dar cuenta que no eres la misma persona y que cada vez reaccionas diferente. Pero Gerardo, yo me sigo enojando, sigo peleando con la gente, pero te vas a dar cuenta que empiezan a notarse cambios. No son tan drásticos, pero ya hay cambios en ti. Y esa es la gran diferencia. Muchas personas ya se hubieran echado para atrás con menos de lo que te ha pasado a ti. Muchos ya hubieran desistido. Ya habrían dicho, ya esto no me está sirviendo de nada, ¿para qué sigo? ¿Para qué? Pero hay algo en ti que te dice, tengo que seguir. Y tengo que seguir. Y cuando entendemos esa realidad en nuestra vida, y que puedes decirle al de al lado, sabes, no soy un tendedero, soy una obra de arte. Soy la obra maestra de Dios. No soy un tendedero. Porque no solamente es lo que nosotros nos cargamos, sino lo que la gente nos empieza a cargar. Hace tiempo, y esto es interesante entenderlo porque una vez sé quién soy, todo lo demás en mi vida cambia. Si yo entiendo cómo Dios me ve y lo que Dios ha hecho en mi vida, todo lo demás va a cambiar. Gradualmente, algunas cosas cambian más drásticamente, pero todo va a cambiar. Hace tiempo yo comencé a desarrollar un negocio, y quiero terminar con esto. Y cuando empecé a desarrollar el negocio, yo lo estaba disfrutando. ¿Saben cuánto? ¿Quién ha empezado un negocio aquí? ¿Saben cuánto se gana al principio?
nada, pierdes. Le pones y sigues perdiendo, ¿no? Y ustedes no saben cómo yo lo disfrutaba, como loco. Es más, hasta viajaba a otras ciudades y a veces a otros países sin ganar nada. Y me encantaba. Y a veces la familia me decía, tú estás loco, ¿por qué sigues haciendo eso? Yo lo disfrutaba, como niño, me divertía. Llegó un momento en el que el negocio empezó a crecer y empezó a dejar pues empezó a ir bien. Y cuando llego a ese punto, empiezo a buscar mentores. ¿No? Dije, tengo que tener mentores que me ayuden y me dirijan y me expliquen aquí cómo es el asunto. Y empiezo a buscar mentores que no estaban, pues de alguna manera, la mayoría de ellos basados en mis valores. Y entonces, ¿qué ocurría con ellos? Tenían muy buenos resultados, eran excelentes personas en lo que hacían, pero entonces me decían, Gerardo, tú no deberías de estar haciendo esto así, lo deberías de hacer así. Y esa plática que fuiste a dar a tal lugar no la deberías de dar gratis, deberías de cobrar. Y mira, y me sacaban números y yo decía, tienen razón, creo que soy un tonto, estoy perdiendo dinero. Y empecé a cambiar mi identidad en lo que estaba haciendo en mi negocio, como también empecé a cambiar las cosas que estaba disfrutando de ese negocio. Y entonces empecé a llenarme, como esa bicicleta, de un montón de cosas y que tenía que comportarme así y que ahora tenía que hablar así y que tenía que decir esto de esta manera y que ya no podía hacer aquello, ya no podía hacer lo otro. Llegó un momento en el que empecé a dejar de disfrutar lo que hacía. A pesar de que el negocio seguía bien, yo ya no lo disfruté, ya no quería estar ahí. Llegó el momento en que ya no solo no lo disfrutaba, sino que odiaba ese negocio. Y era tanto mi odio hacia ese negocio, porque no lo disfrutaba, que empezó a repercutir en todas las demás áreas de mi vida. Y empecé a tener problemas con todo el mundo y que a todo el mundo le contestaba hasta mal. Yo decía, es que ya no lo disfruto y es que esto no. Y a todo le encontraba y me quejaba de todo. Obviamente en un negocio tienes un equipo. Cuando mi equipo venía y ellos venían felices y me decían, Gerardo, mira esto y podemos hacer aquí, podemos hacer allá, ¿qué creen que yo les decía? No, esto no sirve, este barco ya se está hundiendo y los empecé a contaminar de esa distorsión de mi identidad. Y todos empezaron a contaminar con esos pensamientos que yo tenía. ¿Qué ocurre después? Que el negocio se pierde, decisiones incorrectas que tomé y todo se hundió el barco como yo lo decía. Después de eso intenté hacer otro negocio y luego otro y otro. ¿Y saben cuántos funcionaron? Ninguno. Y lo peor de todo es que había gente con nosotros haciendo lo que nosotros les aconsejábamos y florecían y les iba bien. Llegó una vez un amigo, no tengo ni para comer, estoy súper mal. Y le di unos consejos, dije, mira, puedes hacer esto. Y ahorita, no sé si ya regresó, andaba por Egipto viajando. Y decía, Señor, no que nos llevamos bien. Y cuando empecé a ver eso, yo decía, y lo llegué a platicar con Pepe, le decía, Pepe, es que ¿cómo es posible que yo me siento con alguien, me cuenta sus problemas, yo le ayudo y va y 2, 3 meses después todo le fue bien? Y yo no puedo. ¿Qué está pasando conmigo? Cuando empiezo a ver eso, unos meses atrás le decía a Yamel, le digo, ¿sabes qué? El problema es que ya no lo estoy disfrutando. Y no lo estoy disfrutando no porque sea malo, no porque no sirva, sino porque creo que hay tantas cosas que me cargué que eso es lo que no me está permitiendo disfrutarlo.
¿Y a dónde tengo que ir cuando las cosas no están funcionando? A la raíz. Y le dije, Señor, quiero deshacerme de toda esa carga que hay en mí con respecto al negocio. Quiero volver a disfrutarlo, quiero volver a hacer las cosas como las hacía antes. Quiero ver las cosas como las vi en un principio. Quiero reenamorarme de las cosas que hago. Y podría decirles, al otro día todo mejoró y todo fue color de rosa, pero no pasó así. Lo único que pasó es que ahora estoy disfrutando lo que hago. Y eso lo cambia absolutamente todo. Porque empiezas a hacer las cosas ya no con esa carga. ¿Cuántos les pesa a veces levantarse en las mañanas? Dicen, otra vez. ¿Sabían que hay una estadística que en la mayoría de los puestos ejecutivos los infartos dan los días lunes por la mañana? Pueden buscarlo, no, parece chiste, pero prefieren morirse que estar en la oficina el lunes en la mañana. Porque el lunes en la mañana es cuando está toda la carga. Y hay muchos que quisiéramos que no fuera lunes. Decimos, Señor, ya no puedo. Ya no. Pero cuando entendemos quiénes somos, todo cambia por completo y empezamos a disfrutar. Quiero que se pongan de pie. Y quiero que piensen en esta pregunta no solamente hoy, sino que se la lleven para toda la semana. ¿Qué cargas estoy llevando que no me están permitiendo disfrutar mi vida? ¿Qué cargas son las que no me están dejando disfrutar? ¿Qué es lo que me pesa? ¿Por qué me pesa a veces levantarme todos los días, ya ni siquiera los lunes? ¿Por qué siento vergüenza? ¿Por qué todavía siento culpa? ¿Por qué todavía no me siento digno de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Por qué todavía siento que le debo a Dios cuando Él dice que Él lo ha dado todo? ¿Por qué sigo sintiendo todas estas cosas, Dios? ¿Por qué me sigo sintiendo extraño a tu familia? ¿Se han sentido extraños a veces en una casa? ¿Quién se ha sentido extraño en su propia casa? A veces somos extraños en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Cuando tenemos a Dios que ha hecho todo por nosotros. Señor, gracias en esta tarde por que podemos entender que tú has hecho todo por nosotros. Dios, hoy quiero pedirte que puedas trabajar en nuestra vida con respecto a nuestra identidad. Quiero que, Señor, nos enseñes a dejar de vernos de manera distorsionada, Señor, y podamos vernos como tú nos ves. Podamos ver y entender ese amor, podamos, Señor, disfrutar de tu gracia, podamos dejar de hacer obras porque creemos que así vamos a ganarnos el cielo y empecemos a disfrutar las obras que tú has preparado para nosotros de antemano. Señor, queremos por un instante no solamente vernos a nosotros, sino poder ver a todas las personas a nuestro alrededor como tú las ves. Porque sabemos que con ese instante de realidad en nuestra vida, vamos a cambiar por completo toda nuestra perspectiva y vamos a poder tener más compasión sobre las personas, vamos a tener más amor sobre las personas, vamos a poder disfrutar de la presencia de otras personas y lo mejor es que vamos a poder entender que tú nos amas sobre todo lo que pueda haber a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén.